Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro informativo. Les saludamos desde las estaciones del Grupo Cima Producciones, comunicar20.com y ecoradioestereo.com en este día, lunes, comenzando semana y comenzando mes. Hoy es 2 de septiembre del año 2024. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y desde los estudios de www.lareaccionprensa.com le damos la más cordial bienvenida en alianza con Cima Producciones. Damos inicio a las noticias de hoy. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento hay nubes dispersas en Bogotá con una temperatura de 14 grados centígrados. Amaneció a las 5:50, anochecerá a las 6 de la tarde 2 minutos, temperaturas que oscilarán entre 12 y 20 grados centígrados. El cielo estará muy nuboso y con algunas pequeñas lluvias en horas de la tarde. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. Durante este fin de semana, el director del IDU, Orlando Molano, visitó las obras que se adelantan en la mejora geométrica y el puente peatonal de Toberín en la calle 163 por la autopista norte con el objetivo de verificar sus avances. El director del IDU también adelantó un recorrido por la obra del puente peatonal de la estación de Toberín, estructura que cuenta con 333 metros de longitud y 2.6 metros de ancho. Señaló que esta obra hace parte de todo un proyecto que incluye 2 puentes peatonales y 2 mejoras geométricas. Se trata de un contrato que se firmó en 2019, que arrancó en 2020 y debió entregarse en 2021. Otra obra más en Bogotá que está retrasada. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. Bogotá recibe la 5ª edición del Festival Viva Voz, un evento que reunirá a expertos y aficionados de la voz, incluyendo actores de doblaje, locutores, comunicadores y cantantes. Desde el 1 hasta el 10 de septiembre, los asistentes podrán participar en diversas actividades como conferencias, talleres, castings, performances, exposiciones y sesiones de networking, todas orientadas a explorar y mejorar el uso de la voz. El festival, organizado por A Voz Academia y liderado por su fundadora Isa Junca, contará con la presencia de figuras destacadas del doblaje y locución de países como Estados Unidos, Alemania, Italia, México, Chile, Argentina y Colombia. Este año, el evento no tendrá un país invitado específico, sino que se enfocará en Centroamérica. La Policía Metropolitana de Bogotá, en implementación de los planes de inspección, vigilancia y control, logró la aprehensión de un menor de 17 años que se movilizaba con 13 celulares que había robado. El joven fue interceptado en inmediaciones del CAI Laureles y en un procedimiento de registro se hallaron en su maleta los teléfonos. Luego de verificarlos en la plataforma IMEI Colombia, se estableció que habían sido hurtados ese mismo día. Horas después se acercaron 6 víctimas al CAI a denunciar. El menor fue dejado a disposición en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes y los equipos móviles hurtados serán devueltos a los propietarios. Noticias de Bogotá en análisis. El homicidio crece un 5% en la capital del país.
En la noticia distrital les cuento que en la ciudad de Bogotá el homicidio ha crecido un 5% en lo que va recorrido el año. Y es que una de las modalidades que ha predominado más por los últimos meses ha sido el sicariato, con cerca del 46% de los casos. Muchas de estas situaciones se presentan por acciones de organizaciones criminales en el cual, por el control de ciertos mercados, mantienen en sujeción a la población civil con estos homicidios. Algunos expertos han señalado de que el ejercicio ha sido muy marcado por la violencia, y es que de los 732 casos de muertes violentas se nota o se evidencia un crecimiento en los últimos meses de un 5%. Recordemos que en el año pasado fue de 697 personas que han deceso en los últimos meses. Bueno, el análisis de esta noticia. Bogotá se ha convertido en una ciudad de todos, pero al mismo tiempo de nadie. Y es que la proliferación de bandas delincuenciales, en su mayoría organismos urbanos, que al final responden a estructuras muchísimo más grandes, han sido el principal problema. Grupos que son bastante conocidos como el Tren de Aragua, como los Satanás, o entre otros que han empezado a aparecer, Satanás 2, también todos estos grupos que son de origen venezolano pueden responder a una cierta tendencia a nivel internacional. Pero no solamente ellos, tenemos grupos aliados al Clan del Golfo, grupos aliados incluso a estructuras rurales, pero que se han enquistado en la ciudad, de la guerrilla y de sectores que son aliados a ellos. La extrema violencia que se ha desatado en la ciudad es algo que más preocupa, pero los más afectados son en su mayoría personas que pertenecen a estos grupos al margen de la ley. Lo que han analizado los diferentes observatorios de universidades a nivel central y nacional es que muchos de estos homicidios son por venganzas, otros son por intolerancia y en algunos casos no se presenta un origen o causa común. También las riñas, hay que tener muy presente eso, las riñas a veces en eventos familiares, en eventos donde hay aglomeraciones incluso de personas conocidas, se sigue distribuyendo. Todo esto debe ser una preocupación bastante alta y análisis para el alcalde de Bogotá. ¿Qué se está haciendo para mitigar estas estructuras? Y algo que hemos analizado desde la Redacción Prensa en nuestro enfoque investigativo es que muchos de estos grupos urbanos, que a veces no son más de 6 a 8 o 10 personas, al final terminan sirviendo a estructuras mucho más grandes con poder de dinero y poder de recursos e incluso de proveer armamento pesado. Así que le decimos al alcalde Carlos Fernando Galán, por favor, tomar acciones de forma inmediata. Seguimos, señores, aquí con el informativo C20. Recuerden buscarnos YouTube Live, Facebook Live, Spotify. Estamos en todos lados, señores. Escúchenos. Seguimos. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Otro hecho de intolerancia en Bogotá, precisamente hablando de este tema de los homicidios. Un hombre vigilante fue capturado por la policía anoche, pues resulta que hubo un problema ya que se intentó colar un personaje en Transmilenio. La pelea entre los dos hombres se comenzó, de acuerdo con las primeras versiones del hecho, cuando una persona intentó colarse en el sistema. El vigilante le hizo el llamado de atención, por lo que el usuario sacó un arma blanca y lo amenazó. El hecho es que el vigilante logró desarmar a este hombre y luego con su arma de dotación le disparó. Se están lamentando los hechos de intolerancia que se presentaron en la estación de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Una persona trata de ingresar al sistema sin cancelar el pasaje. En ese momento el vigilante lo increpa y se presenta una riña. Posteriormente, a la persona que trata de ingresar saca un arma cortopunzante. El vigilante lo desarma y le genera una lesión mortal, indicó el coronel Edwin Díaz de la policía de Bogotá. Increíble esto que pasa. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana.
A través de su cuenta de X, el presidente de la República se refirió al aumento del ACPM en Colombia, pues en las últimas horas el Ministerio de Hacienda confirmó que este tipo de combustible subiría 1.904 pesos desde el 31 de agosto. No podemos mantener el diésel congelado porque la deuda que se genera afecta a los más pobres, que dejan de tener recursos presupuestales para calmar el hambre y educarse, dijo el mandatario. Cabe recordar que la principal razón del aumento, de acuerdo con el gobierno, es para reducir el déficit fiscal que tiene el Estado al subsidiar este combustible con el Fondo de Estabilización de Precios. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. El presidente de Colombia desde Nuquí, Chocó, se refirió al gobierno del expresidente Iván Duque y lo calificó como una dictadura que fue peor a la de Venezuela. El discurso violento del señor hace que muchas personas intenten de cualquier forma defenderse de las agresiones, pues en el caso del señor Duque le respondió, comillas, vamos a hablar lo que dijo el actual presidente, los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3, lo hicieron en Colombia hace 3 años hipócritamente. Ven dictadores afuera, pero no ven su propia podredumbre adentro, dijo el señor. Pues no sé. ¿Aquí hubo dictadura con Duque? Bueno, que fue bueno o malo, va en decisión de cada cual, ¿no? Pero dictadura, si hubiese habido dictadura, el actual presidente no habría asumido el poder. El expresidente Iván Duque le respondió, comillas, el defensor de Castro, el idólatra de Chávez, el protector de Maduro, el legitimador de Hamás, el sumiso a Putin, el militante de grupos terroristas, el promotor de vándalos, el auspiciador de paros y el impulsor de expropiaciones, me llama dictador, cierro comillas, escribió el señor Duque en las redes sociales. ¡Qué barbaridad! Este país sigue envuelto en odio, en amenazas, calumnias. ¿Qué tal? Colombia es noticia con las tropas del Batallón de Ingenieros de Combate Rafael Navas Pardo de la 18ª Brigada que fueron víctimas de un ataque con armas de largo alcance en un puesto de control ubicado en la vía que conecta el municipio de Tame con La Cabuya en el departamento de Arauca. El ataque fue perpetrado por individuos que se desplazaban en una camioneta. Lamentablemente, como resultado de esta acción atribuida a integrantes del grupo narcoterrorista ELN, fueron asesinados 2 soldados identificados como Javier Augusto Quimbayo Rondón y Luis Ángel Puchaina. Estamos en el informativo. El Círculo de Periodistas de Bogotá rechazó los calificativos hechos por el presidente de la República contra las periodistas de Colombia al referirse a ellas como muñecas de la mafia en medio del acto de posesión de Iris Marín como defensora del pueblo, la primera mujer en llegar a este cargo en el país. Para esta agremiación, esta expresión humilla, ataca y vulnera todos los derechos de libertad de prensa y de expresión que tienen las mujeres periodistas. Le piden al señor rectificar lo dicho en contra de las periodistas que ejercen el claro derecho al trabajo, a la profesión y a no ser expuestas al odio de ciertos sectores de la población. Es bueno recordar que la señora Verónica Alcocer, esposa del señor, habló en una ocasión mal de las mujeres que ejercen como periodistas, ¿verdad? Que dijo que las periodistas buscan casarse con los dueños porque a ellas les va bien. O sea, les va bien cuando se ofrecen a los dueños. ¿Qué tal? Informativo C20 en la mañana. Las noticias de Colombia con el análisis de la reacción prensa digital, primeras capturas por el escándalo de corrupción del actual gobierno de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En la noticia nacional les cuento que hace poco ya se dieron las primeras capturas por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, uno de los escándalos más visibles, más directos que han golpeado al gobierno de Gustavo Petro. Y no es para menos, han sido ya encarcelados en una guarnición militar
Olmedo López, el director de la entidad, gran aliado y amigo del gobierno Gustavo Petro, quien incluso lo apoyó en campaña. Sneider Pinilla, subdirector de la entidad y fue la persona encargada de hacer las transacciones de pagos, y el contratista Luis Eduardo López. Todos ellos ya han sido puestos a disposición según lo que señaló el juez penal. Lo que se ha evidenciado de todo esto, y lo que es un poco más obsceno, como señala el propio juez de la República, que si bien es cierto, este escándalo no es de la magnitud en el sentido económico de otros como el escándalo del carrusel o lo demás, en lo que sí se tiene algo claro es que este escándalo golpea directamente a altos directivos del gobierno de Gustavo Petro, porque no solo estamos hablando de estos tres personajes que han sido ya puestos a disposición del juez 35 de control de garantías, sino también tenemos al expresidente del Senado o del Congreso de la República, Iván Name, así como también al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Pero no solo han salido a relucir estos nombres, señores. Tenemos también otros nombres como el anterior director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al jefe de la Función Pública, César Manrique, así como también al exministro Luis Fernando Velasco y la exconsejera para las religiones, Sandra Ortiz. Todo esto nos lleva a pensar qué está pasando en el gobierno de Gustavo Petro. Tanto que pregonaron el cambio y al final estamos viendo es una cuadrilla completa de criminales, de bandidos que al final están robando el presupuesto y los impuestos de las personas. La gran pregunta de todo esto es ¿cómo no podía enterarse directamente el presidente Gustavo Petro? Esto hay que investigarse, señores, esto hay que investigarse porque esto no es nuevo. No es absolutamente nuevo, ya hemos visto ciertos manejos turbios dentro de esta administración que requieren toda nuestra atención. Y por supuesto que se le respete la vida a Olmedo López, a Sneider Pinilla, al contratista, a todos, porque se necesita dar nombres valiosos que muchas veces se ocultan para no mencionar los verdaderos responsables de este robo, un robo que va más por allá de los 1.2 billones de pesos, señores. Ahí estamos viendo el cambio. Entre otras cosas, vale la pena decirlo, que han sido los medios de comunicación, el periodismo investigativo que ha podido lograr dar con esta situación. Así que debemos seguir apoyando y trabajando, porque es desde aquí, desde los micrófonos, desde la investigación que hacemos, es nuestra labor y nuestra función. Seguimos, señores, en el informativo C20. Recuerden que estamos de lunes a viernes, todos los días, emitiendo para las noticias. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, afirmó que el presidente Nicolás Maduro ha condenado a los jóvenes al exilio, la pobreza y a la falta de oportunidades, así como a la violencia y a la cárcel, en relación con los adolescentes detenidos tras los comicios presidenciales del 28 de julio. Maduro no solo ha condenado a nuestros hijos al exilio, a la pobreza y a la falta de oportunidades, también a la violencia y a la cárcel, sin importar su edad o procedencia, escribió la exdiputada en su cuenta de Instagram. El gobierno del primer ministro británico Keir Starmer prevé ofrecer a los trabajadores del Reino Unido que puedan solicitar disponer de una semana laboral de 4 días, si bien tendrían que seguir cumpliendo con las horas estipuladas en sus contratos laborales. Creemos que la flexibilidad de horarios es buena para la productividad. Quizás en vez de trabajar 8 horas diarias durante 5 días, se puedan trabajar 10 horas durante 4, ha afirmado la secretaria de Estado de Aprendizaje y Formación, Jackie Smith, en la cadena de radio LBC. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía.
en la mañana. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insistió en que no reconoce la victoria electoral del mandatario venezolano Nicolás Maduro, pese a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de este país a favor del mandatario chavista. Lula compartió en una entrevista radial que él no cuestiona a la Corte Suprema de Venezuela, que la semana pasada reafirmó el triunfo del tirano, pero añadió que, en su opinión, esta institución no es la adecuada para dirimir la disputa. El presidente Maduro no escuchó al Consejo Nacional Electoral y fue directo para la Corte Suprema. Debería pasar por el Consejo que fue creado para ese fin, señaló el presidente Lula. Noticia internacional. Vladimir Putin viaja a Mongolia en una visita oficial. En noticias internacionales les cuento que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a viajar a Mongolia. Así es, visitará a su homólogo internacional, pero hay algo muy curioso de esto. Este país tiene acuerdos internacionales y reconocimiento del Estatuto de Roma, por lo cual Vladimir Putin podría llegar a ser capturado por la orden emitida por parte de la Corte Penal Internacional. Así es, Vladimir Putin se reunirá con Ulan Bator, su homólogo en Mongolia, y por supuesto, pues una persona muy cercana o más bien un país muy cercana a Rusia. Será el próximo 3 de septiembre quien se realizará una visita oficial. Y recordemos de que en el pasado, pues la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra Vladimir Putin por toda la situación que se está viviendo en Ucrania. Más allá de las opiniones personales de cada uno, es importante evidenciar de que hasta qué punto los organismos penales internacionales tienen validez o no. Y es que claro, la visita de Putin a un estado miembro de esta corte, por supuesto, le daría la posibilidad de ser capturado. Pero la pregunta es, ¿será capturado o no? Recordemos que en 2023 Putin no decidió asistir al grupo económico de los BRICS que se acogió en Sudáfrica por obvias razones a ser arrestado completamente. Y claro, es que Vladimir Putin entiende de la situación que se enfrenta. Sin embargo, Mongolia, a pesar de ser un satélite de la ex Unión Soviética, pues también digamos que en los últimos años ha reforzado lazos con Estados Unidos, con China y demás. Mi comentario al respecto de todo este asunto es: los organismos internacionales en cierta medida pueden ejercer una presión y un control, pero en el fondo no tienen más potestad alguna de lo que al país soberano internamente decide existir. Mi comentario siempre ha sido que cada país, y mi posición continúa, tiene su libre autodeterminación dentro de la justicia, o más que todo el ejercicio de la soberanía de su propia justicia. Claro está, los organismos internacionales son valederos en la medida de que la justicia interna o la soberanía de cada país pues no cumpla con las funciones mínimas en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de los líderes o en la defensa de los derechos de poblaciones con más posibilidades de tener afectaciones. Sin embargo, en este caso veo con bastante dificultad que algo llegue a suceder en materia de crisis, en materia de captura internacional, más porque esto puede generar una crisis. Recordemos que Rusia es uno de esos países con armamento nuclear. Entonces es un evento en el cual hay que esperar qué sucede. Bueno, señores, damos por finalizado este informativo. Les enviamos un cordial saludo para todos. Siempre agradecidos por estar presentes con nosotros. Damos un saludo también a nuestros colegas desde Comunicar 20 y Ecoradio Estéreo. Aquí soy William Rojas, el filósofo. Desde la redacción prensa les damos un saludo especial y recuerden, YouTube Live, Facebook Live, Spotify. Un abrazo y bendiciones para todos. Los deportes en el informativo C. Bueno, les comentamos que se juega ya en Colombia el Mundial Sub-20 femenino, que inició con partidos interesantes y sobre todo con el triunfo de nuestra selección Colombia, que derrotó 2-0 a Australia. A primera hora habían inaugurado Camerún empatando a 2 con México, había comenzado perdiendo 2-0. En el grupo B, Brasil goleó 9-0 a Fiji y Francia empató a 3 goles con Canadá. En el grupo C, Paraguay
ganó 2-0 a Marruecos, España le ganó 1-0 a Estados Unidos. Y en el grupo D, Alemania goleó 5-2 a Venezuela y Nigeria le ganó 1-0 a Corea del Sur. La goleada fue la de Brasil con Fiji. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. La selección colombiana de fútbol en cabeza del director técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra Perú y Argentina el 6 y 10 de septiembre, válidos por las clasificatorias al Mundial 2026. Sin embargo, a falta de 5 días para el juego, ya hay cambios. No puede venir de Inglaterra Jefferson Lerma, está lesionado de un pie. Por medio de un comunicado, la selección Colombia informó que el jugador convocado es Juan Camilo Portilla, caleño, que jugó en el América del Cali y que ahora juega en Talleres de Argentina. Buen jugador, pero Lerma es Lerma. Y se disputaron partidos correspondientes a la fecha 8 del fútbol profesional colombiano, en los cuales Jaguares perdió de local 0-2 con Atlético Nacional. El Boyacá Chico empató el sábado a 2 con Fortaleza, equipo bogotano. Quedó pospuesto el partido Envigado Águilas y también Equidad América de Cali. Otro partido aplazado es Independiente Medellín y Alianza Petrolera. Ayer el Bucaramanga jugó de local y perdió 0-2 con el Deportes Tolima, goles de Jason Lucumí y Jason Guzmán. Por ahí hubo unas declaraciones, salidas de tono del señor Rafael Dudamel. Está confundido este tipo, ¿no? Y su equipo juega bastante regular. Ayer hubo un partido entre Millonarios y Patriotas Boyacá. Se jugó en Villavicencio, Estadio Bello Horizonte Rey Pelé. Millonarios con goles de Jader Valencia, con Radamel Falcao García, que marca su primer gol con un equipo colombiano en la liga, y con gol de Daniel Cataño le ganó 3-0 a Patriotas y el equipo lució diferente, mucho mejor. Y ayer el Independiente Santa Fe visitó al Junior de Barranquilla, comenzó ganando con gol de Eduard López, que fue expulsado, y Santa Fe se fue atrás, se apachurró y Junior logró el empate con anotación del Titi Andrés Steven. En la tabla de posiciones es líder Nacional con 16, Once Caldas 16, Fortaleza tiene 15, Tolima y Santa Fe 13, Junior 12, Equidad 12 y Águilas Doradas 11 serían de momento los 8 clasificados. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. El monegasco Charles Leclerc de Ferrari, cuyo equipo arriesgó y se la jugó a una sola parada, a diferencia del resto, ganó el Gran Premio de Italia, el 16º del Mundial de Fórmula 1 que se disputó en Monza. Leclerc, de 26 años, logró su 7ª victoria en la Fórmula 1, la segunda de la temporada y la segunda en Monza, al vencer por delante de los dos McLaren, el del australiano Oscar Piastri, que fue segundo, y el del inglés Lando Norris, que los acompañó en el podio. En una carrera que el español Carlos Sainz acabó cuarto, el neerlandés actual campeón Max Verstappen de Red Bull y líder del mundial terminó en 6ª posición. Hoy hay descanso en la Vuelta a España. Ayer tuvimos una etapa vibrante, espectacular, de 142 kilómetros entre la localidad asturiana de Infiesto y el alto de Cuitú-Negrú. La victoria de la etapa se la llevó el joven ciclista español Pablo Castrillo del Care Pharma. Con 3 horas 45 minutos 51 segundos, Alexander Blasov llegó a 12 segundos. Quien más trabajó en la etapa fue Pavel Sivakov y terminó tercero a 31 segundos. Enric Mas fue cuarto, Primoz Roglic quinto, Matías Esquelmouze sexto, Richard Carapaz séptimo, Sepp Kuss octavo, Mikel Landa noveno y David Gaudu en el puesto 10º. Ben O'Connor llegó 11 a 1.42.
El mejor colombiano en la etapa terminó siendo Nairo Quintana en el puesto 23 a 7:48 y en el puesto 43 estuvo Brandon Rivera a 13 minutos 47 segundos. En la clasificación general es el líder Ben O'Connor, le aventaja a Primož Roglič por 1 minuto 3 segundos, Enric Mas está a 2:23, Richard Carapaz a 2:44 y Mikel Landa a 3:05. Esto del ciclismo para Colombia ha cambiado mucho. Antes de ser protagonistas y pelear carreras, ahora estamos relegados a segundas posiciones, trabajándole a otros ciclistas y lejos en la general. ¿Cómo será que el mejor colombiano es Nairo Quintana? Está 30 a 53 minutos 19 segundos. Harold Tejada es 33 a 55:40 y Einer Rubio es 37 a 1 hora 6 minutos y 14 segundos. Definitivamente, queramos o no, aceptemos o no, el ciclismo colombiano está en un bajón impresionante. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. El dólar continúa al alza, se cotiza a 4.179 pesos. El petróleo WTI $73.55 y el Brent $78.80. La libra de café colombiano en Nueva York $2.70. Un euro vale 4.605 pesos y el Bitcoin $59.038. La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y FENALCO revelaron que durante agosto se registraron 73.759 motocicletas nuevas en Colombia, con un crecimiento del 31.57% frente al mismo mes del año anterior. Durante los primeros 8 meses del año se registraron 515.869 motocicletas, lo que muestra un crecimiento de 14.43% versus el mismo periodo de 2023. Si se compara con el mes inmediatamente anterior, el alza de ventas fue de 2.85%. El gremio informó que la tendencia de compra de motos se orientó hacia el segmento de cilindrada entre 100 y 125 centímetros cúbicos, con un alza de 50.98%, seguido por el segmento de 151 y 200 centímetros cúbicos, con un aumento del 25.39%. Aquí finaliza el informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Ecoradio Estéreo, la reacción prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.